Sean todos muy bienvenidos. Qué bueno es poder compartir juntos este tiempo y por la gracia de Dios hoy poder culminar la lectura de esta carta que el Espíritu Santo inspiró a Pablo, siervo del Señor, apóstol de Jesucristo, para que él se la escribiese a su hijo amado en cuanto a la fe, a su hermano en el Señor, Tito. En la semana anterior nosotros pudimos acceder al capítulo número 3, donde vimos algunas indicaciones muy importantes. Este llamado a la obediencia, a la subordinación a las autoridades como a Dios le agrada. Una vez que el Señor nos salva, nos empieza a enseñar lo bueno que es sujetarnos voluntariamente a las autoridades, pero también nos llamó a una conducta adecuada para con todos los prójimos, una conducta de humildad, tener una visión de nosotros mismos acorde a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos de recordar de nuestro pasado en cuanto a la carne, nuestra condición de ser seres insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, gobernados por deleites incorrectos, en actos abominables, aborreciéndonos unos a otros. Por ende, no deberíamos darnos el permiso de guardar rencor. ¿Por qué? Porque a nosotros nos alcanzó ¿qué? Misericordia. Éramos como aquel prójimo de la parábola de los deudores, el que debía una suma impagable. ¿Y qué le mostró su Señor? Misericordia, no paciencia. No le dio tiempo para que se pusiese al día. No había tiempo para ponerse al día porque no se puede pagar la deuda. Hubo compasión, misericordia, perdón, liberación de la deuda. Por eso nosotros nunca deberíamos de pretender guardar rencor, menospreciar al prójimo, hablar mal del prójimo. Debemos de mostrarnos humildes, perdonadores, bondadosos, siempre prestos para, en lo que concierne a nosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces, nuestra condición caída, pero hubo un cambio. La bondad de Dios el Salvador, la cual se manifestó en Cristo Jesús y no acorde a nuestras obras de justicia, sino acorde a su gran misericordia, nos salvó. Así fuimos leyendo por el versículo 4, versículo 5. Él nos ha salvado y nos ha salvado para hacernos integrantes de su reino, en la regeneración de las cosas. Esa regeneración que aguarda la misma creación, porque la creación aguarda que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esa regeneración en la cual nuestros maestros los apóstoles van a estar sentados en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa regeneración que habla del reino, cuando el Señor se siente en su trono a gobernar y los creyentes cogobernaremos junto al Señor. Él nos ha preparado para su reino. Nos ha hecho las primicias de sus criaturas para su gloria y nos ha lavado de una vez y para siempre por la obra de Cristo Jesús, recordando que ¿qué hizo el Señor? Obtuvo eterna redención, como dice el libro de Hebreos, y por una sola ofrenda hizo que perfecto para siempre a los santificados, eso en cuanto al alma, pero a diario nos lava por la palabra, y ese lavado diario por la palabra denota ¿qué? Denota estar en la presencia del Señor. Porque los de limpio corazón verán a Dios. Le verán cara a cara un día, pero hoy le vemos por la fe. ¿Alguna vez alguien pregunta, ¿por qué no veo al Señor o por qué no siento su presencia? Bueno, cuando no lavamos nuestro corazón, cuando estamos en rebelión, cuando estamos apartados, cuando andamos de manera obstinada, no vemos con claridad su presencia, no detectamos su gozo, su paz. Por eso es tan importante que a diario nos limpiemos. Si alguien dice, ¿cómo me limpio? Con la confesión a diario al Señor de nuestras ofensas, con el meditar en su palabra, con el estar orando en comunión con el Señor. Así creceremos en su intimidad, que es justicia, paz y gozo. Eso es lo que Él nos da. Y nos convierte ya no solo en integrantes del reino, sino en herederos de Dios, coherederos junto a Cristo, con la expectativa que la vida eterna. Esa vida eterna que fue prometida de parte de aquel que no miente. Qué bueno saber que tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque el que lo prometió no miente. Y si dijo que tendríamos vida eterna, ¿en base a qué? A la fe en su Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, uno de los versículos más conocidos del Nuevo Testamento, del libro de Juan, capítulo 3, nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, en su Hijo, cree, no se pierda, sin embargo,
tenga vida eterna. Se posee vida eterna cuando se cree en la obra del Hijo Jesucristo. En cambio, el que rechaza la obra del Hijo Jesucristo no posee vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay otro camino. O se cree en el Hijo y se recibe el don de la vida eterna, o se rechaza el Hijo y hay ira guardando sobre el incrédulo. La diferencia está en qué hacemos con la obra de Jesucristo. La recibimos con fe, vida eterna. La rechazamos, condenación eterna. Nuestro anhelo, amigo oyente, es que hoy recibas con fe lo que el Señor ha hecho a través de Jesucristo. La propuesta en esta jornada especial para aquel que lo desee es dar lectura a la carta de Tito en el capítulo número 3, comenzando con el versículo 8 hasta el final. Dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan, saludan a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. El versículo número 8 lo releemos así. Confiable la palabra y concerniente estas cosas deseo tú afirmes o aseveres de manera firme, hay redundancia, para que se preocupen buenas obras, practiquen aquellos habiendo creído en Dios. Estas cosas son excelentes o valuables y útiles a los hombres. Muy bien. El versículo número 8 es continuación obviamente del versículo número 7. Estuvo hablando Pablo acerca de esta obra de redención, no por obras del hombre, sino la obra de Dios acorde a su misericordia, su bondad, obra de Dios en Cristo Jesús, obra de lavamiento, de regeneración, de renovación, derramando el Espíritu Santo con el cual nos selló para justificarnos, lo que es declararnos en el estado de justicia, justicia que hemos recibido por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, justicia que no puede nadie obtener por sí mismo, justicia que se adquiere como un obsequio a través de la fe. Esto proviene del libro de Génesis capítulo número 15, porque Abraham a Dios creyó y le fue contado por justicia. Es fundamental que el oyente comprenda esto, que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay que obrar para vivir en cuanto a la ley. Y dado que todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios, nadie puede ¿qué? Alcanzar el estándar establecido por Dios. Es necesario un medio diferente para la redención. La justificación que es por fe. Que uno obre en favor nuestro, Jesús el Cristo, y que Él nos conceda su justicia a través de ¿qué? Su muerte sustitutiva por nuestras transgresiones, pero su postrera resurrección de entre los muertos para nuestra justificación. La justicia de Dios se revela o se manifiesta aparte o proclamada, por la ley y los profetas, la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por el libro de Romanos, capítulo número 3, a partir del versículo 21. Así se manifiesta la justicia de Dios en la fe en Cristo Jesús. Todo el que crea en Cristo Jesús es justificado, recibe el perdón de los pecados y Dios le examina y ya no haya culpa en él porque el individuo se haya posicionado en Cristo Jesús. Y como Cristo es un ser perfecto, recibe la perfecta obediencia del Hijo como un obsequio.
Por ende es justificado, ya ninguna condenación hay sobre él, la ira de Dios no está sobre él, sino que tiene el don de la vida eterna, todo un obsequio, la gracia de Dios. Maravilloso. Esta es una palabra fiel. En estas cosas, dice Pablo a Tito, insiste con firmeza. Afírmate. Anteriormente habíamos aprendido, ninguno te menosprecia. Esto había que exhortar, esto había que reprender, esto había que proclamar y nadie te menosprecie. Nos dedicamos a esto. Esta es la consagración. De esto anunciamos. Esta es nuestra tarea. ¿Se acuerdan que Pablo llegó a decir? Me he propuesto entre vosotros no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Nada sé sino de Cristo y Cristo entregado por nuestros pecados. De otros temas, no busquen aquí. No hay, no hallarán. ¿Cuánto le gusta al ser humano tener sabiduría terrenal? ¿Cuánto le gusta al ser humano hablar de múltiples temas, pero no prestar atención al verdadero tema? La obra redentora de Cristo Jesús. Dice, confiable la palabra. Y concerniente estas cosas, deseo que afirmes o aseveres, y la idea es firme. Hay como una redundancia, es un énfasis. Aférrate y con firmeza a esto establece. No hay que ser liviano en estas cosas. Pero no quisieron escuchar en tal región. Hay que hablarlo. No importa qué quiere escuchar el ser humano. Esto es lo que tenemos para decir. Si alguien rechaza, bueno, la escritura es, y lo vamos a decir concreto, la sangre del individuo que rechaza sea sobre su propia cabeza. El heraldo, el atalaya, tiene una misión. Declarar, proclamar y anunciar. Una vez que se anuncia, libres de la sangre del oyente. Y estamos hablando en términos bíblicos. Alguien dice, esto es demasiado elevado, severo. No es una idea nuestra. Se le dijo al siervo del Señor Ezequiel que tiene mandato celestial de hablar. Y si habla, es libre del pueblo. Lo que haga el pueblo es tema del pueblo. Mas él tiene que hablar. Si no habla, se le demandará al siervo del Señor la sangre del pueblo, porque el pueblo no pudo prepararse, nadie le avisó. Hoy estamos avisando. Sean salvos a través de la obra de Cristo Jesús. Sean reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús. Esto hablamos, lo que se nos ha mandatado, lo que está escrito, ni más ni menos. Afirmen. ¿Y para qué hay que afirmar todo esto? Miren, aquí está la razón. ¿Para qué? Aquellos habiendo creído en Dios, estas cosas practiquen. Aquellos que han creído en Dios se preocupen, ¿para qué? Se preocupen, releemos. Para que se preocupen o se ocupen en buenas obras, practicar aquellos habiendo creído en Dios. Así se tendría que releer. Para que se preocupen buenas obras, practicar aquellos habiendo creído en Dios. Y aquí es donde alguien nos puede decir, hermanos, ¿no nos acaban de decir que por las obras de la ley ninguna carne será justificada? Y ahora la ocupación, la preocupación del creyente son las buenas obras. Absolutamente sí. Nadie es salvo por obrar. Nadie. Pero somos todos salvos para obrar. ¿Hay diferencia? La salvación no es por obras, la salvación es para obrar. Dios nos salvó para que andemos en buenas obras. Esto lo leemos fácilmente en el libro de Efesios capítulo número 2. Somos hechura suya, creados en Dios, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. El Señor Jesús en el Sermón de la Montaña que dijo, así los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El hermano Pablo en la carta a Galacia, a los hermanos en Gálatas, le dice que no desfallezcan, que no se cansen de obrar, porque a su tiempo, ¿qué vamos a hacer? Sembraremos, vamos a cosechar. La obra del Señor no es en vano. Entonces vemos carta tras carta, porción tras porción, que hay que andar en buenas obras. Para eso el Señor nos preparó, pero no fuimos salvos por buenas obras. Hay una diferencia sustancial, aquí es donde muchos confunden. Lo mismo enseña Jacobo en su carta, que una fe que no obra es una fe que no tiene vida. Cuando creemos y recibimos salvación,
andamos en buenas obras. Las obras manifiestan que hemos creído, pero no fuimos salvos por lo que hemos hecho, sino que fuimos salvos por lo que Cristo hizo. El interés de Pablo es que cuando se hable esta palabra, ¿qué hagan los creyentes? Ocupen bien su tiempo en las buenas obras que Dios le preparó. Cuando uno empieza a comprender el llamado y la obra de Cristo Jesús, ya no le queda mucho margen para malgastar su tiempo en cosas que no son productivas. Empieza a obrar lo que Dios mandata, lo que Dios ha puesto en su camino. Empieza a actuar acorde a la voluntad de su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué hizo? Murió y resucitó para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Los que han creído en ese Señor ya no tienen mucho margen de maniobra para andar con una doble vida o una vida particular, privada, personal, haciendo lo que desean. Ese no es un camino agradable al Señor, hacer lo que el hombre crea o quiera, sino que el camino agradable al Señor es hacer la voluntad del Señor. Piensa, ¿cuál era la comida del Señor de gloria? Esta es mi comida, hacer la voluntad del Padre que me envió a acabar su obra. Esa es la comida del Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios, su comida era hacer la voluntad del Padre, los que somos redimidos por gracia, ¿tendremos alguna otra comida? ¿Tendremos algún otro camino? No, el mejor camino es hacer la voluntad del Padre. Estas buenas obras se las ha preparado, hay que ocuparnos en ellas, los que hemos creído en Dios. Mira, ¿cómo termina este versículo 8? Estas cosas son excelentes. Se puede traducir valuables y más que útiles a los hombres. Si tú andas en las obras que Dios preparó de antemano para que transites en ellas, traerá provecho al hombre. Beneficio, utilidad, no solo en esta vida presente, en la postrera, en el reino. Las demás obras que hagamos que no sean preparadas por Dios no son de beneficio. Son temporales, pasajeras. No debemos consagrar nuestra vida a lo pasajero. Tenemos que tener la mente de los ciudadanos celestiales que aguardan del cielo un Salvador, al Señor, el cual de cambiar la humillación presente en gloria semejante a la suya. Libro de Filipenses, capítulo número 3. Es útil a los hombres, es virtuoso, excelente, beneficioso estar en estas cosas. Por eso Tito tiene que insistirlo, por eso los que han creído en Dios tienen que practicarlo. Buenas obras Dios ha preparado de antemano para nosotros, andemos en ellas, ha de traer beneficio al hombre, porque el que las preparó es sabio. Es sabio Dios no hace cosas vanas. Lo que ha preparado para que hagamos es beneficioso y tenemos que procurar llevarlo adelante. 9. ¿Te acuerdas que la gracia era una instructora, verdad? Lo habíamos aprendido anteriormente. Era una docente. No era en el pasado. Es una docente. Esa gracia maravillosa te salva, pero te enseña. Deja lo malo, haz lo bueno. Mira cómo se manifiesta aquí. Ya nos acaba de enseñar que lo bueno. Ahora, 9. Absurdas o necias. Sin embargo, controversias y genealogías y contenciones y controversias legales, distánciate. Enseñanza de hacer lo bueno, versículo 8. Enseñanza de dejar lo malo. A ver, ¿qué es lo malo del versículo 9? Las cosas que son necias. Algo necio es algo sin discernimiento, es algo absurdo. Las necias, controversias, polémicas, disputas. Las genealogías que están fuera de la genealogía de Cristo, genealogías de tradiciones de familias, genealogías de tradiciones de pueblos, que quieren elevar o exaltar al ser humano, que no tiene fundamento. Y las contenciones, incluso las controversias concernientes a temas legales o acerca de la ley, cuando el ser humano quiere establecer su propia ley, la ley, por ejemplo, de los ancianos en Israel, que era una ley paralela a la ley de Dios, a la cual Cristo Jesús jamás se sujetó, porque Jesús se sujetó a la ley de Dios. Todas estas cosas que hay que hacer, distánciate. Es una orden, es un verbo en modo imperativo.
que le da Pablo a Tito. Donde hayan controversias, donde hayan polémicas, donde hayan sectarismos, donde hayan temas de genealogía familiares, vete lejos. Distánciate. Viene la razón. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque son inútiles y vanas. Lo anterior del versículo 8, provechoso, beneficioso. Lo del versículo 9 no es productivo. Recuerda, Dios es un Dios fructífero. ¿Se acuerdan? Dios manda su palabra y ella produce para lo que la envía. Dios ve una planta, un árbol, y si no tiene fruto, ¿qué hace? Lo seca. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando el Señor vio el árbol que no tenía fruto y él quería comer de él, ¿qué hizo? Lo secó. Porque Dios es un Dios productivo. Es un Dios fructífero. Dios no está interesado en lo vano, en lo vacío. Y si hay temas que son vanos y vacíos, como las controversias, las disputas, las genealogías, las tradiciones humanas, institucionales, personales, familiares, ¿te has de dedicar a lo que no es productivo? No agradarás a Dios. Ahora ya sabemos qué hacer. Donde hayan polémicas y temas que no sean la obra del Señor y la palabra de Dios, nos distanciamos. En esto no participamos, no nos interesa. Dedíquese el que quiera dedicarse a ello, malgaste su tiempo, no el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene una tarea en esta tierra, tiene que proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, tenemos que exaltar la obra de Cristo Jesús, la cruz del Calvario, porque nos hemos propuesto no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Y de eso no nos avergonzamos porque es poder de Dios para salvación a todo aquel o aquella que cree. Estas cosas son inútiles y vanas. 10. Sectaristas, en singular, sectarista, divisivo, que es un herético, hombre, después de una y segunda advertencia, declina, rechaza. ¿Hay en medio del pueblo alguien que forme una facción, un sectarismo, que son de donde nacen las herejías y empiecen a formarse agrupaciones siguiendo a hombres? Recházalo. ¿Después de qué? Una advertencia, una segunda advertencia. Esto es ni más ni menos que el mandato del Señor en el Evangelio de Mateo. Preséntate a tu hermano, luego trae 2 o 3 testigos y luego toda la iglesia y se le toma por gentil. Si el individuo quiere generar facciones dentro del pueblo, sectarismos, divisiones con creencias personales, particulares o institucionales, se tiene que rechazar. Porque hay una sola fe, es la palabra de Dios, la verdad. Hay que rechazar todas estas desviaciones que forman ¿qué? Falsas creencias. Las religiones provienen de ¿qué? Desviaciones de la verdad, de prójimos de entendimiento entenebrecido, que no fueron como niños en cuanto a la fe y que pusieron su razonamiento por delante de la verdad y generó ¿qué? Desviación a los que le siguieron. ¿Cuánto nos habló Pablo, si nos acompañaste en las 2 cartas a Timoteo, de este tema, de que había que evitarlo, esto, vez tras vez había que evitar esto? Las desviaciones, los sectarismos, las ideas humanas, personales. Hay que evitarlo. Porque esto malguía a las personas. Mira lo que le pasa al hombre sectarista, al hombre divisivo, al que va a generar una herejía por no creer sencillamente en la verdad. 11. Habiendo conocido o habiendo sabido que ha sido este individuo corrompido el tal y peca siendo autocondenado. No es una virtud ser pensante en uno mismo y formar un credo en base a lo que uno razona. Esa persona está autocondenada. Se condenó a sí mismo. ¿Por qué? Porque rechazó la verdad y empezó a establecer su propio mandamiento. El Señor nos agrada de estas cosas. El Señor sigue diciendo, desde su siervo Isaías, lo reiteró el Señor de gloria cuando estuvo en la tierra, que ¿qué? Este pueblo me
me ama, me proclama de labios, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le fue enseñado. De esas cosas el Señor no se complace. Los mandamientos de hombres no obran la justicia de Dios. Y este tipo de establecimiento de doctrinas, de credos y de ordenanzas humanas desvían de la sincera fidelidad a Cristo. Y la persona que esté involucrado en esto se ha autocondenado en su pecado. No es bueno. Tito no se tiene que involucrar, Tito se tiene que distanciar y Tito tiene que ser un elemento que preserve al rebaño de estas cosas. Y así debe suceder en el presente. En cada iglesia, nuestros ancianos, nuestros presbíteros tienen que ser celosos de nuestras almas, tienen que velar por nuestras almas a través de la verdad y no permitir que lo malo ingrese a nuestras vidas. Y eso malo son todas estas enseñanzas de las personas no apoyadas en la verdad. Vamos a pasar al siguiente versículo, el cual dice: cuando, 12, envíe Artemas hacia ti, oh Tíquico, sé diligente venir a mí en Nicópolis, allí porque he decidido invernar. Luego de enseñar y desarrollar la carta y lo que el Espíritu Santo estuvo guiando al hermano Pablo a escribirle a Tito, vienen indicaciones particulares en la época en la que ellos vivieron, pero de las que siempre nosotros podemos obtener verdad, porque siempre es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios inspirando. Aquí que encontramos que el hermano Pablo, como fiel a su estilo en las demás cartas, siempre está operando, guiado por el Espíritu, para enviar tal o cual hermano colaborador a diversas regiones. En este caso, Artemas o Tíquico. De este hermano Tíquico ya hemos leído en Hechos, en el libro de Colosenses, ha aparecido en más de una ocasión. Lo va a enviar hacia Tito, recordando que Tito ya hemos aprendido de él que se encuentra en esta isla de Creta con esta tarea de corregir lo deficiente, como se estudió en esta misma carta. ¿Qué sucede? Tiene que Tito, una vez que reciba a estos hermanos, quizás con la responsabilidad luego de quedar ellos encargados allí en la región, Tito tiene que mostrar celo o diligencia en algo. Es una orden, es un verbo imperativo. ¿Qué tiene que hacer luego Tito? Venir a mí. ¿Venir a mí? ¿A quién? A Pablo, que va a estar ¿en dónde? En Nicópolis. Esta ciudad Nicópolis denota que es una ciudad de victoria. Así estas dos palabras griegas denotan la victoria, una ciudad victoriosa. Allí va a estar Pablo, ¿qué? Invernando, o ha decidido que pasar el invierno. ¿Y qué necesita? Necesita a su hijo amado en la fe, a su colaborador Tito. Ahora alguien dice, bueno, hermanos, estas cosas, unos 1900 y tantos años, de que uno vaya a una región a otro, ¿y qué nos ayuda? ¿Sabe qué nos ayuda? A tener una comprensión que incluso el siervo del Señor llamado Pablo, todo lo que hace, lo hace junto a sus hermanos y colaboradores. Nada tiene de interés en hacer solo. Tiene el interés de mandar un hermano para allá, que venga otro hermano para acá. Siempre está involucrado el pueblo de Dios en la tarea. Esto no se trata de una persona, jamás. Nadie debe pensar que el exclusivo siervo, no existe tal cosa. El siervo del Señor, ¿quién es? Jesús el Cristo. Y todos los demás que somos hermanos, todos importantes con una función en el cuerpo. Pablo es la demostración fiel que estaba lleno de colaboradores y que a todos les eran útiles y necesarios y a todos los necesitaba. Y él era, por la gracia de Dios, como en cierto aspecto, director. ¿Qué hacía? Como un director deportivo, establecía quién iba a tal región, quién iba a tal otra, quién tenía que venir. Él se encargaba, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, de establecer un orden. Pero todos son fundamentales. Esto nos está enseñando esta salutación, esta última expresión de la carta, esta despedida. Muy importante. Ciertamente hoy quizás uno dirá, bueno, yo no estoy ni en Nicópolis ni en Creta. ¿Verdad que no estás? Estarás en la región donde vivas, pero tienes un hermano como Tíquico, tienes un hermano como Tito, recíbele, ayúdale, envía, visita,
todo eso debemos seguir haciendo. Nadie hay que pueda decir, oh, yo soy un seguidor individual del Señor. No existe tal declaración de Dios. Todos somos parte de un mismo cuerpo. Muchos miembros, un cuerpo, y todos somos necesarios y nos debemos de recibir unos a otros. Zenas 13. Zenas es un legal, es un experto en la ley. Y Apolos, ¿qué? Celosamente equipa, ¿con qué fin? Para que nada a ellos les falte. Hay dos hermanos, Zenas y Apolos, que tienen su vida consagrada al escudriñar la ley de Dios, lo que está en las Sagradas Escrituras. Son tan importantes para el reino que Pablo, que le dice a Tito, tiene que tener un celo, Tito, de algo. Tiene que estar celoso, Tito, ¿de qué? De darle todo lo que necesiten para que cumplan la tarea o el ministerio. Nuevamente, no está ni Apolos ni Zenas hoy. Pasaron hace unos 1900 años por esta tierra. Hay un hermano o un grupo de hermanos en tu región, en tu localidad, que esté necesario asistencia para predicar el evangelio, para ministrar la verdad. Ocúpate, seamos celosos en ministrar las cosas que necesiten. Puede ser ministrar un hogar, recursos, puede ser ministrar aliento cuando está desanimado el hermano o el grupo de hermanos en la tarea, están siendo perseguidos, maltratados, menospreciados. Muchas cosas podemos ministrar. Lo que nunca debemos de ministrar, indiferencia. Lo peor que se puede hacer con un hermano, con una hermana, con un grupo de hermanos, la indiferencia, la insensibilidad, lo que Jesús llegó a declarar como el enfriamiento del amor. Es lo peor que se puede hacer, es trágico. Hay que demostrar fervor por el pueblo de Dios y los que están involucrados en servir al Señor deben de ser equipados con lo que necesiten. Eso es nuestra responsabilidad. De esa manera también nos involucramos en la misión. Quizás alguien pueda decir, ya no me puedo trasladar, ya no puedo andar, ya no tengo los días, no tengo la fuerza, no tengo la capacidad física. Pero siempre podemos asistir a los que se trasladan. De una manera u otra todos estamos involucrados en la tarea. Esto es voluntad de Dios para nuestros días. Lo fue al principio en el primer siglo, sigue estando vigente hoy en nuestros días. ¿Cómo sigue? 14. Aprendan, es una orden, imperativo. Aprendan ahora también los nuestros buenas obras, practicar para las necesarias destituciones, para que no sean improductivos, o sea, sin frutos. El versículo 13 parecía que la indicación iba solo a Tito. Tito, encárgate de equipar a estos hermanos. No. Tito es el primero en recibir la instrucción. Y los que son de los nuestros, ¿quiénes son de los nuestros? Los creyentes. Los que son de los nuestros, aprendan algo. ¿Qué aprendan? En las buenas obras, vivir, practicar, y estas buenas obras en este caso, que las necesarias destituciones las estén cubriendo. Hay que aprender esto. ¿Y por qué habría que aprenderlo? Porque en nuestro estado natural, que somos egoístas, nuestra manera de pensar natural es yo y después yo. Pero ahora en Cristo, muerto a uno mismo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y ese Cristo que vive en mí dijo esto: no vine a ser servido, sino para servir. Ahora no se trata de el yo, se trata de el Señor, y al Señor se lo sirve sirviendo al pueblo del Señor. Hay que aprender a practicar las buenas obras, la hospitalidad, el ofrendar para con el necesitado. Lo tenemos que aprender. Tenemos que aprender a decirle no a los deseos de la carne, de tengo esto y lo quiero usar para mí, para decir esto lo voy a usar para el Rey, su reino, para su gloria. Esto requiere del ejercicio de la fe, del dominio propio, del negar a la carne, la cual es avara, es posesiva, es hedonista y es egoísta, y decir sí al Espíritu, el cual siempre tiene el deseo de servir, como nuestro Señor se vació a sí mismo para enriquecernos a nosotros. Así que esto no es solo para Tito, los que son de nosotros, dice Pablo, los nuestros, aprendan a andar en practicar estas buenas obras para las necesarias destituciones. ¿Para qué?
¿Para qué? Para que no sean sin frutos, improductivos. Muy importante. ¿Se acuerdan que el Señor declaró que fuimos preparados para andar en estos buenos frutos? En estos buenos frutos vamos a andar, ¿por qué? Por estar en la vid verdadera. En la vid verdadera, el labrador, quien es el Padre, ¿qué hace? Nos poda de tal manera que llevemos mucho fruto. ¿Y eso por qué es importante? Porque trae gloria a su nombre. En esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Pero en cambio los individuos que son sin fruto manifiestan que no están en la verdadera vid. Porque la vid es fructífera, esa vid es Cristo. Y esa vid tiene vida en el Espíritu. Andar en buenas obras es una evidencia que estamos en Cristo. Cuando no andamos en buenas obras, estamos improductivos, es una mala señal. ¿Qué debemos hacer? No entrar en un estado de nerviosismo, sino que confesárselo al Señor. Señor, no estoy siendo productivo, no estoy en buenas obras, estoy ingrato, quejoso, estoy ensimismado, estoy en egoísmo, lo que fuese que me esté pasando. El Señor es fiel, misericordioso para limpiarnos de toda maldad. Él escucha nuestras oraciones y Él siempre, esto grábalo, Salmo 51, el rey David lo enseñó, Él siempre tiene una condición particular, el Señor. No menosprecia al alma o al espíritu humillado, quebrantado, contrito. El que se acerca honestamente confesando al Señor su pecado, el Señor no le menosprecia. El Señor es tan bueno porque Él es misericordioso. Pero hay algo que no hay que hacer: continuar en la rebelión. Eso nunca hay que hacer, eso es tragedia. Hay que arrepentirse, confesarle y el Señor limpia, perdona, restaura para que andemos en buenas obras y las buenas obras traigan gloria al nombre del Señor. Nos resta el versículo 15, hemos llegado al final de esta carta, dice así: saludan a ti, aquellos conmigo, todos. Oh, Pablo no estaba solo. Ciertamente hemos leído que Pablo estaba solo cuando era privado de libertad y llegó un tiempo de abandono. Pero no era que Pablo se auto excluía del pueblo. Todo lo contrario, Pablo se rodeaba de hermanos. Pablo estaba lleno de hermanos y hermanas con los cuales compartía su vida y a los cuales consagraba su vida. La plenitud de su fuerza, lo que él tenía y lo que él era. Gastaré de lo mío y de lo que tengo, llegó a decir, por amor de los escogidos, por amor del pueblo. Pablo nunca se excluía del pueblo de Dios, estaba rodeado, y en esta porción, en este tiempo que escribió la carta, todos los que estaban con él enviaban saludos de bendición al hermano Tito, al cual amaban, y esta es la orden: saluda. Ahora Tito tiene que saludar ¿a quiénes? A los de la isla en Creta, que nos aman a nosotros en fe. Todos los que nos aman en la fe en el Señor, o sea, a los hermanos y a las hermanas, saludalos. Qué bendición que este es un pueblo. No estamos solos, el pueblo es un pueblo que el Señor escogió en todas las regiones. Los que son de la fe, a ellos salúdalos. Ellos saludan, es un saludo múltiple de una dirección y de la otra, y culmina así: la gracia con todos vosotros. Amén. Preciosa carta, el Señor nos dejó. La palabra de Dios no fue la carta de un hombre para otro hombre. La palabra de Dios, a través de un hombre llamado Pablo, para otro hombre receptor llamado Tito, pero la palabra de Dios que permanece hoy y que tiene vigencia en nuestros días, que es para ti, que es para nosotros, que es para todos los que tengan oídos para oír. A nosotros nos resta este mismo deseo: sea la gracia con todos los que aman a Jesucristo.